Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, por Juan Luis Vadillo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Indigno soy, por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Bueno, vamos a seguir en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, donde nos encontramos en el capítulo número 5, y simplemente a grosso modo algunos puntos para situarnos en el contexto, poder reiterar, ver nuevamente que el capítulo número 5 lo estamos dividiendo en 3 partes, y es importante que podamos entender el contexto de cada una de ellas. Lo estamos viendo, estamos en el último bloque, el último punto de estas 3 partes, pero lo primero que vimos en el capítulo número 5 tenía que ver con cómo confrontar a los mayores tocante a edad y a los jóvenes, que son los versículos número 1 y versículo número 2. El segundo punto que también hemos visto nos enseñaba en los versículos del 3 al 16 cómo confrontar a las viudas que en verdad lo son. Y ahora estamos viendo este último bloque del capítulo 5, que son de los versículos del 17 al 25, que nos enseña cómo confrontar a los ancianos. Y aquí ya no son ancianos de edad, sino que ahora está hablando de ancianos tocante a un asunto ministerial. Así que hemos visto una de las cosas primarias tocante a este pasaje. Hemos visto que la palabra anciano es una palabra intercambiable con la palabra pastor y con la palabra obispo. Es decir, que cuando nosotros encontramos en la palabra anciano, debemos de saber que tanto es el equivalente como un obispo o un pastor. Pero esto es algo que también hemos tenido que verlo a la luz de la palabra, porque es lo que nos está enseñando el texto y en reiteradas veces. Pero una de las cosas que vimos también en el versículo número 17 es que el contexto está tratando primariamente con los ancianos, pero con esta característica o cualidad que gobiernan bien. O sea, el versículo número 17 nos ha enseñado, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Así que el texto enfático tiene que ver con un anciano o los ancianos que gobiernan bien. Y esto no es más que están obedeciendo lo que Dios demanda en sus vidas, y sus vidas están siendo de agrado a los ojos de Dios. Están gobernando bien. Y dijimos que aquí la palabra bien, que es la palabra kalos en el griego, habla de gobernar con calidad o con excelencia. O sea, un anciano que sirve a Cristo, que está en sus asuntos
haciendo las cosas con excelencia, con peso. Eso es lo que hemos visto en el versículo número 17. Otra de las cosas que también hemos podido ver es que dice que tales ancianos, del que nos enseña el versículo número 17, deben de ser tenidos por dignos de doble honor. O sea, nos está hablando sobre algo honorable, algo reconocible, algo de respeto, y el apóstol Pablo enfatiza lo que el Espíritu Santo le está dando para que enfatice. O sea, Pablo no está poniendo ni añadiendo nada de lo que él pudiera estar opinando u objetando. No, Pablo está escribiendo lo que el Espíritu Santo está obrando en él como uno de los hombres santos que ha sido apartado y inspirado por Dios para escribir lo que tenemos en sus escritos. Y es el mismo Espíritu Santo quien está dando aquí al apóstol Pablo estas palabras para que fueran escritas, y dice que tienen que ser tenidos por dignos de doble honor, y mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Y esto vimos como algo que realmente la propia palabra resalta lo que nosotros no resaltamos, o no apreciamos, o no valoramos lo suficiente. Es la propia Biblia la que nos está dando el ejemplo, nos está ayudando a que entendamos y podamos ver que aprecia en sí misma la enseñanza para con nosotros, que la predicación y la enseñanza debe de ser algo en nosotros que estemos valorando como realmente Dios quiere que lo valoremos. En el versículo número 18 estuvimos viendo también cómo el apóstol Pablo está respaldando a ancianos tocante a su ministerio, su labor dentro de lo que es la iglesia. Y dice en el versículo 18, pues la Escritura dice: no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces lo que vimos es que esto es un ejemplo que el apóstol Pablo está tomando de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, donde los bueyes, cuando trillaban el grano, la misma ley demandaba también o permitía que tales bueyes comiesen de esos mismos granos que los bueyes habían trillado en el campo. Así también, de esa misma manera, dice que no le pongas bozal al buey que trilla el grano, poniendo el ejemplo de que el obrero es digno de su salario. Y sigue hablándonos aquí en el contexto de los ancianos. El versículo número 19, que fue la semana pasada, estuvimos viendo que contra un anciano, dice: no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Aquí nuevamente debemos de recordar que el contexto sigue diciéndonos el anciano que gobierna bien. Así que un anciano que gobierna bien no tiene congruencia con alguien quien está pecando, para que se le corrija. O, como bien nos está enseñando, para que se le acuse. No, si el anciano está gobernando bien, esto no es algo compatible con él. Entonces dice que si ha de ser acusado, y ahora entramos en el otro punto, donde cabe la posibilidad, por supuesto, como cada quien de nosotros los cristianos, el anciano no está exento de pecar, como ninguno de los cristianos. Solo que Pablo nos está dando el orden cómo es que se ha de llevar dentro de la iglesia. Por eso en el versículo número 19 dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Cuando esto debe ser llevado a cabo, debe de ser con 2 o 3 testigos. Nunca es a solas. Bíblicamente nos lo está enseñando. Pero esto lo vemos en Mateo 18 también entre nosotros como cristianos de la iglesia, sin importar que no seamos ancianos. Así que lo que Pablo nos sigue enseñando es que cuando se ha de corregir o se ha de acusar, debe de ser con 2 o 3 testigos, y nunca a solas. Ahora bien, estamos viendo en el versículo también vimos el versículo número 20, dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y aquí el contexto gramatical en sí mismo ya nos está enseñando: a los que persisten en pecar. Ya está tratando de manera, si bien no explícita, pero implícitamente, nosotros podemos ver que ya han sido advertidos y están persistiendo en pecar. Y que lejos de arrepentirse,
y dejar de pecar y pedir perdón a quien tenga que pedir perdón, y por supuesto, si es un anciano pastor, será la iglesia también. Lejos de esto, lo que nos está enseñando es que ha sido advertido, sigue pecando, no se arrepiente. Entonces Pablo dice en el versículo 21, a tales personas repréndelos delante de todos, es decir, que sea reprendido delante de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque esa es la iglesia donde él tiene que rendir cuentas también, porque su pecado tiene que ver con la iglesia, porque ha estado ministrando, pastoreando, predicando y enseñando cuando ha estado persistiendo en su pecado. Así que lo que Pablo está tratando es un asunto serio y es como debe de ser tratado. Cuando no ha sido llevado a un punto donde el anciano se ha arrepentido, atendiendo la situación primariamente, sino que sigue persistiendo en pecar, dice que repréndelos delante de todos. Y por último vimos, para que los demás también teman. Y dijimos que aquí en el griego lo que nos está enseñando, aquí para que los demás, no solamente alude a la iglesia, que es verdad que alude a la iglesia para que traiga temor a la iglesia, siempre es algo que la propia palabra nos enseña cuando Dios está juzgando, haciendo juicio o cuando trae reprensión a su iglesia. Pero aquí gramaticalmente está hablando a alguien quien está ejerciendo el mismo cargo, a alguien, en el griego dice a alguien de su misma clase, lo cual podemos entender que está hablando también del anciano. Es decir, que lo que gramaticalmente nos enseña y en el griego es que para que los otros ancianos también teman, no solamente el que está siendo atendido tocante a la corrección, sino para que los otros de la iglesia también teman. Ahora bien, vamos al versículo número 21 y creo que es el versículo que solamente podremos avanzar en esta noche. Y ahora dice nuestro texto: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Hay una versión dinámica que nos ayuda a poder entender un poco mejor este texto, que es la traducción del lenguaje actual, entre otras, pero yo he escogido esta, que es la que más creo que tiene algo más aclaratorio. Dice: Dios y Jesucristo y todos los ángeles que Dios ha escogido están escuchando lo que te voy a decir. Obedece todo lo que te he ordenado hacer y sé justo con todos, sin tener favoritos. No sé si lo entendemos mejor, pero muy posiblemente sí, al menos yo lo entiendo mejor en esta manera. O sea que lo que Pablo nos está enseñando es que aquí hay un evento en el cual está trayendo solemnidad a la vida de Timoteo por medio del apóstol Pablo, a la manera en cómo está siendo observado Timoteo. O sea, lo que el texto trata de decirnos es que Timoteo debería de recordar quiénes está observando la vida de Timoteo en la tierra. Timoteo debe de recordar que sus oídos oyeron, por medio de lo que Pablo escribe a Timoteo, lo que Dios tenía para con él, para que él pudiera enseñar también a la iglesia. Así que es un acto bastante importante. Pero una de las preguntas que yo creo que deberíamos de hacer al texto es: ¿a qué hace referencia o sobre qué orden está haciendo aquí alusión? Porque claro, nosotros hemos visto un versículo que es un poco complicado, aparentemente no lo es, pero hemos visto en esta versión dinámica que podemos ver algo más claro a lo que lleva en sí la enseñanza. Pero yo creo que haríamos bien en preguntarnos o descubrir, preguntando al texto, ¿a qué está haciendo aquí alusión? ¿A qué orden se refiere? Porque el texto nos está diciendo: Dios y Jesucristo y todos los ángeles que Dios ha escogido están escuchando lo que te voy a decir. Obedece todo lo que te he ordenado. Entonces lo que nos está hablando es algo que ha ocurrido bien en un pasado y bien en un presente. Porque darte cuenta que dice todo lo que te he ordenado, lo cual incluye algo que le viene diciendo y lo cual también está abarcando lo que le está diciendo en el presente. ¿Qué es lo que significa esto? Lo que significa es que dentro del contexto
nosotros podemos ver que sigue tratando con los ancianos, y más específicamente con el versículo número 20. Eso es importante que lo veamos, porque si nosotros no identificamos bien dónde es que realmente responda a la pregunta de qué es lo que alude aquí, en esta pregunta, ¿a qué está haciendo alusión este texto? Nosotros no vamos a poder aprender mucho. Sin embargo, cuando nosotros vemos que la respuesta la encontramos a partir del versículo 20 en adelante, aunque bien pudiéramos venir desde el 17, pero más cercano el versículo número 20, que es el contexto inmediato, como se le llama, nosotros vemos que el apóstol Pablo está aquí tratando de enseñar algo que ya ha venido diciendo, que ya ha estado enseñando. Como bien dice, obedece a todo lo que te he ordenado. Así que lo que le ha ordenado tiene que ver con aquellos que persisten en pecar, que sean reprendidos delante de todos y que los demás teman. Esto es lo que tú y yo deberíamos unir al versículo 21 porque sigue estando dentro del mismo contexto. Así que nosotros vemos que sigue tratando sobre tales ancianos que ahora sí que persisten en pecar, que no se arrepienten, que persisten en seguir pecando contra Dios. Nosotros vemos que esto es lo que está el apóstol Pablo enseñando, destacando, para que nosotros podamos ver que esta orden se está dando tocante a tales ancianos y que bien pudiéramos decir, para que podamos entenderlo, que es una orden la que nosotros vemos dada en la corte celestial, porque está hablando de los ángeles escogidos delante de Dios el Padre, de Jesucristo. Así que nos está dando una presentación del tercer cielo. Por eso digo que es un acto solemne, ¿no? Es algo peculiar en la Biblia. No vemos esto de manera usual. Pero en este versículo estamos viendo algo donde es inusual, no es común que veamos lo que estamos viendo aquí. Por eso es que digo que solamente vamos a poder avanzar un versículo, porque creo que hay enseñanza y que debemos de tener y ver realmente, como siempre decimos, para saber lo que Dios nos quiere decir. Nunca debemos de tener prisas, nunca. Hay que tomar el tiempo que tengamos que tomar. Hay que aprender a leer la Biblia de manera tranquila, con anhelo, con celo, con entusiasmo, con mucha paciencia, apreciando y valorando que lo que tú y yo leemos es en verdad la palabra de Dios, y como tal debe de llamar no solamente nuestra atención, sino que requiere de toda nuestra manera de apreciar lo que nos enseña. Debe de llamar de esta manera a nuestras mentes y a nuestros corazones. Así que vemos que aquí hay un alto grado, ¿no?, de solemnidad, por lo que está llamando a este público que tiene que ver con lo que nos está enseñando el versículo número 21. Una observación desde el cielo, unos testigos presenciales. Pero piensa un poco, porque esto es lo que yo estoy dando vueltas esta tarde. Tú piensa un poco, que lo que Pablo está enseñando aquí a Timoteo, si solamente aparece en esta porción, entre otras, pero esta es una de las pocas que aparece, de esta manera como se lo está diciendo sobre estos testigos mismos en el cielo, del Padre, el Hijo, los ángeles escogidos, ¿cómo no ha de ser de relevante o importante el trato dentro de la iglesia? Y también la corrección de los mismos ancianos que persisten en pecar. O sea, que de la misma manera como Santiago nos enseña, ¿verdad?, en el capítulo número 3, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque rendiremos mayor cuenta. Eso es algo que es un principio bíblico. Así que cuando se está hablando de quien enseña, de quien predica, tanto para el bien y la bendición, también está tratando aquí el asunto que cuando dicho canal por el cual nosotros recibimos también la enseñanza de parte de Dios está contaminado, está sucio, entonces Dios no pasa por alto. Porque no es en sí la persona ni el ministerio, es la palabra de Dios la que se está dando de manera incorrecta. No hay un canal limpio. Porque esto uno debe de preguntarse, ¿no? ¿Por qué es esta expresión que nos está dando aquí a través de Pablo a Timoteo?
¿Por qué este acto tan solemne? ¿Por qué estos ojos que contemplan esta manera de atender un asunto pecaminoso dentro de la iglesia, esta corrección dentro del cuerpo de Cristo? Y es importante, no lo encontramos en muchos lugares. Sin embargo, este es uno de ellos. Y esto debe de hacernos recordar y tener presente algo que creo que es un principio para todo cristiano, y es que debemos realmente tener temor de Dios y no el temor ¿a quién? A los hombres. Porque este es el asunto que vamos a tratar. O sea, la peligrosidad que Pablo está viendo aquí es que si habían ancianos que estaban persistiendo en pecar, la peligrosidad es que hubieran otros ancianos que fueran parciales o inclinados hacia amigos ancianos o cierto tipo de favoritismo y no estuviera atendiendo o corrigiendo bien dicho pecado. No sé si me explico. O sea, que fuera inclinado hacia cierto tipo de agrado o amistades, donde a la misma vez tuviese que corregirle y lejos de ser imparcial, fuera una persona parcial o que tuviera inclinación o favor hacia esa persona. Eso es lo que nos está enseñando el contexto de estos versículos. Y es donde Pablo lo está llevando a Timoteo para que tenga presente en su pastorado, en la iglesia en Éfeso, que esto fuera algo bien fundamentado por lo que él está diciendo. Y que no olvide que hay grandes testigos que están contemplando sus hechos en base a lo que han oído sus oídos. Así que este es un punto de vital importancia, el temor a Dios. Porque si tú y yo tememos a Dios, si tú y yo realmente tememos a Dios antes que temer a un hombre, tú y yo no solamente vamos a atender las cosas como Dios demanda, porque eso implica integridad, sino que a la misma vez vamos a vivir también como Dios demanda. El problema de algunos es que quieren corregir a otros cuando sus vidas no están limpias, cuando sus vidas están defectuosas, cuando hay pecados en sus corazones. Este es el error de la iglesia muchas veces, no son pocas. Y casi siempre quienes más juzgan, esto es algo curioso también, que tú y yo lo sabemos, quienes más están juzgando continuamente las acciones del pueblo de Dios es porque hay miserias en sus vidas. No tienen perdón de Dios, no porque Dios nos perdone, sino porque ellos no confiesan, se apartan. Entonces dijimos que toda condenación viene cuando el pecado no ha sido confesado. Cuando tu pecado y mi pecado no es confesado delante de Dios y a la misma vez nos apartamos, que es como alcanzamos misericordia, ese pecado nos condena. Y eso es lo que nosotros vemos cuando alguien condena continuamente, juzga continuamente. No hace falta preguntar, huelen mal. Son personas que huelen mal, están en pecado, hay cosas sucias. Hay cosas sucias porque la Biblia es clara y evidente. Entonces, lo que nos está enseñando el apóstol Pablo en Mateo capítulo 10, versículo número 28, ¿cómo es que entonces nosotros como iglesia debemos de actuar frente a lo que Pablo nos está enseñando? ¿Cómo es que la propia Biblia nos está diciendo, si tú y yo tememos a Dios, no vamos a ir en contra de los hombres? No. Tememos a Dios y por tanto no vamos a temer ¿a quién? A los hombres. Vamos a ayudar a los hombres, que ese es el ministerio que Pablo está enseñando que debe de seguir teniendo Timoteo como pastor y los otros ancianos en la iglesia. Dice en Mateo capítulo número 10, versículo número 28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Decía Jesús en primera persona, y no temáis a los que matan el cuerpo. Y sigue diciendo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. Dios. Temor de Dios. Nos preocupamos muchas veces a cómo nos están viendo los demás. Para algunos esto es un tormento continuo. Muy preocupado siempre cómo me verán, cómo pensarán, qué opinión. Pero todo gira en torno a hombres siempre. ¿Y cómo es que Dios te está viendo a ti y a mí? Porque ahí sí que no podemos ocultar nada. Yo a ti, tú a mí nos podemos ocultar cosas. Pero ¿y a Dios? ¿Cómo es el asunto este? ¿Cuál es el asunto de lo que tú y yo pudiéramos ocultarle a Dios? Sabemos que no hay nada que podamos ocultarle, porque ante su presencia, ante Él dice que todas las cosas están como al descubierto, ante aquel quien tenemos que rendir cuentas. A Dios, bueno, solamente uno de sus atributos, si Dios es omnisciente, significa que todo lo sabe, todo
lo conoce en todo tiempo y en todo lugar. Así que vemos que lo que nos está enseñando Jesucristo mismo es: no temáis a los hombres, a los que matan el cuerpo. Si teméis a los hombres, vaya a tener favoritismo con los hombres. Pero si teméis a Dios, vaya a juzgar rectamente, con integridad, cualquier situación en la que tú y yo nos veamos. Va a ser atendida con el temor de Dios, bajo los principios de Dios, y no bajo los tuyos y los míos, sino los de Dios, que es de lo que realmente nos interesa. El profeta Isaías, en el capítulo número 8, en el versículo número 13, dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor. Y Él también dice: sea vuestro miedo, en el sentido de que Él realmente sea nuestro temor. Y de esta manera, mira lo que dice el texto, es como nosotros santificamos a Dios, honramos a Dios, cuando realmente estamos teniendo temor de Él. Proverbios 29, 25, un versículo más, porque creo que este es un detalle importante que nos interesa dejar bien conceptuado. Dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Dios demanda, como dice el profeta Malaquías, nuestro temor. Si Él es nuestro Dios, si Él es nuestro Padre, ¿dónde está nuestro temor? ¿Dónde está nuestra honra hacia Él? Si a ti y a mí nos preocupa realmente Dios, y no son solo palabras, si realmente tú y yo tenemos una preocupación por Dios, o sea, nos interesa, nos preocupa en gran manera cómo Él piensa de nosotros, cómo Él nos está viendo, cómo Él nos mira, cómo Él nos escudriña. Si esto para ti y para mí es algo que causa peso en nuestros corazones, entonces nosotros vamos a atender esos problemas como otros tantos de manera correcta, como debe de ser tendido. Así que una de las cosas que uno puede ver, yo creo que es de manera sobreacogedora, diría yo, por cómo está presentando aquí este texto el apóstol Pablo, o cómo Dios está mostrando la realeza o la verdad de una iglesia que debe de ser pura, o la pureza de una iglesia, donde no haya nada que realmente se permita, sea quien sea el ministerio que esté llevando dentro de la iglesia, donde todos ante los ojos de Dios somos iguales. Eso es lo que Pablo está también destacando. Por eso llega al punto más alto con respecto a autoridad. Por supuesto, sabemos que Dios es su palabra, pero toca ante el ministerio de la iglesia. Si es aquí donde está el problema, la única manera en que se puede tratar es estando de rodillas aquí abajo con Dios. No hay otra. No es con una espada, no es con unas fuerzas, no es con carne, no es con condenación, no es como se trata los asuntos con ningún hermano. Pero estamos hablando del contexto de un anciano. No es lo que nos enseña Dios. ¿Por qué? Porque el ejemplo nuestro es Cristo y Jesús nunca nos enseñó a hacerlo. Por eso es que nosotros estamos viendo que es algo sobreacogedor saber que todo el cielo está interesado por la pureza de la iglesia de Dios aquí en la tierra. Es el cielo, ¿verdad?, quien está preocupado, está interesado, tiene gran interés por cómo está viviendo de pura la iglesia de Cristo aquí en esta tierra. Son detalles que nos hace ver que para Dios tiene peso lo que nos está enseñando, como todo lo que Dios nos enseña, pero como que aquí está un poco resaltando algo que posiblemente no lo vemos en otras enseñanzas o pasajes. Por eso aquella iglesia que tiene realmente su mente o que tiene su corazón en las cosas de lo porvenir o en las cosas de arriba, en lo eterno, da a entender también que mantiene una ilusión, un anhelo a las cosas del futuro, como puede ser el regreso de Cristo. O sea, si un cristiano está viviendo en esta manera, con esta preocupación por quienes están observando también su vida, ¿sabes?, está con las cosas de arriba. Cuando tú y yo no estamos con esa preocupación, estamos con las cosas de abajo, terrenales, como dice también la propia palabra. Pero aquí llama la atención de una iglesia que es llamada, exhortada, y llama la atención a que realmente pueda elevar sus ojos arriba y recordar que hay un público que está observando
la conducta de dicha iglesia. Y nosotros vemos que cuando hay este anhelo, cuando hay este pensamiento, cuando hay este deseo de esperar, ¿verdad? De algo que es de aliciente y algo que debemos de anhelar, y yo digo de verdad con el peso del corazón, anhelar ardientemente, como nos enseña la palabra de Dios, el regreso de nuestro Señor. Y personalmente te digo con todo mi corazón, no son palabras, te lo digo con todo mi corazón, no son palabras. Anhelar ardientemente ese deseo de ver a Cristo, de ver a Cristo, de ver a Cristo, de ver a nuestro Señor. Nada ni nadie puede ocupar ese pensamiento o ese principio en nuestras vidas, o ese lugar. Porque si eso es lo que llama nuestra atención tocante a la parte de arriba, entonces también nos está llamando a que nosotros tengamos presente que las cosas no finalizan aquí abajo. Está lo por venir todavía. Precisamente el engaño de Satanás es hacernos pensar que es aquí abajo, que hay que disfrutar bien, que se nos va el tiempo. No, vas a tener todo el tiempo de la eternidad para pasarlo en un sitio o en otro. Pero tú vas a tener todo el tiempo de lo que es la eternidad. O sea, sin límite. Solamente que o bien estaremos disfrutando, deleitándonos en la presencia de Dios, o bien quien no haya recibido a Cristo como Señor y Salvador, pues tendrá un sufrimiento perpetuo y eterno sin su presencia, una condenación eterna. Así que el apóstol Juan, cuando escribe en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo número 3, creo que es por ello que quienes mantenemos esta mirada, estos pensamientos, en esa esperanza viva, en lo eterno, lo porvenir, en el regreso de Cristo, en base a este pensamiento y en un paralelo, el mismo apóstol Juan nos está enseñando este principio. Y todo aquel que tiene esta esperanza, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿en quién? En Él. El contexto del regreso, de lo porvenir, de lo eterno. Pero dice un detalle que creo que también nos ayuda mucho a poder desarrollar este versículo 21 de 1 Timoteo capítulo número 5. Se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo. Hemos dicho que el apóstol Pablo está tratando de dejar esta huella en la mente de Timoteo para que Timoteo fuera consciente que el cielo está queriendo ver una iglesia pura. O sea que para Dios, la iglesia que es purificada, la iglesia que realmente tiene esa integridad, esos principios que provienen de la palabra, eso es algo que el cielo quiere contemplar y que busca en nosotros como iglesia. Bueno, dice que solamente tales personas se purifican a sí mismo, pero así como Él es, como Cristo es puro, como Él es puro. Dicho también de otra manera, solo aquellos quienes tienen o tenemos nuestra mirada puesta en las cosas de lo porvenir, apreciaremos realmente esta pureza que nos hace ser un poco más como Él es puro. O sea, cuando tú y yo somos aprobados en un asunto donde Dios está tratando nuestros corazones, yo estoy seguro que en ti y en mí hay un gozo, ¿no? Porque dice, he pasado esta etapa, he obedecido a Dios en esto, he salido aprobado en este otro asunto. Y es como esos pequeños o grandes gozos que Dios nos va dando a nuestras vidas. Y esto, al hacernos ser más como Él es, y Él es puro, nosotros también vamos adquiriendo más pureza. Que esa es la iglesia que Dios está queriendo ver aquí abajo en la tierra. Una iglesia que aprecia la pureza del Señor. Eso es lo que Pablo también nos está haciendo ver. Y no una iglesia que está haciendo caso omiso a esta orden o a este mandato que estamos viendo en el versículo número 20 y 21. O una iglesia que está siendo indiferente o cristianos que están indiferentes ante situaciones que realmente deben de ser atendidas de manera correcta. Así que nosotros vemos que cuando Pablo está siguiendo aquí el asunto del anciano que persiste en pecar, dentro del mismo contexto, tú verás que en el versículo número siguiente, en el versículo número 22, por eso lo de pureza no es algo que a mí me guste, por supuesto que me gusta, pero no es algo que yo estoy introduciendo. Es que el mismo contexto nos sigue hablando nuevamente de la pureza. Y dice en el versículo número 22, de manera conclusiva, contundente, imperativa
En 2 palabras, Pablo dice a Timoteo, consérvate puro. No es fácil, Timoteo. Y tú y yo sabemos que no es fácil conservarse puro. Pero si Dios demanda de nosotros que nos conservemos, es porque podemos y debemos conservarnos puros. Porque solamente de esta manera es que tú y yo podremos atender el asunto del cual Pablo está enseñando que hay un problema en una iglesia donde hay una persona que representa o ancianos que han persistido en el pecado, que no se arrepiente, pero solamente lo pueden atender los puros, nadie más. Pero si vamos al otro punto, entre nosotros es el mismo asunto. De la misma manera, cuando tú quieres corregir a alguien que es hermano tuyo, somos hermanos, y te falta la pureza, vayámonos mejor a dormir, porque meteremos la pata. Este ingrediente de la pureza debe de estar donde no engañamos a nadie, donde somos conscientes que ese público de arriba nos está observando, Recordando ese texto, ¿verdad?, de Crónicas que dice en el Antiguo Testamento, dice que los ojos de Jehová, dice que contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto, un corazón comprometido, un corazón atendido delante de Dios, con Dios. Dice que Dios es como está atendiendo a su pueblo y que recorre toda la tierra buscando este favor, derramar esta gracia y favor a aquellos quienes realmente mantienen corazones puros. No que nunca pequen, esto no nos lo enseña en el lugar de la palabra, pero el pecado le preocupa y lo atiende. Y lo atiende en una manera donde no vuelve a pecar en esa área o va a intentar con todas sus fuerzas no hacerlo. No como algo que no pasa nada, ¿verdad? Y se pierde esa sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. No, como una iglesia que realmente le preocupa lo que la Biblia llama que es pecado. Ese es el frente de la pureza. Eso es lo que nosotros vemos frente a la pureza. El pecado que quiere robar parte de ella. Por eso dice Pablo a Timoteo en el 22, en este contexto, consérvate, mantente puro. Esto nos hace recordar, a lo largo del contexto de toda la carta, nos hace recordar que Timoteo tenía un arduo trabajo por delante. Él tenía un arduo trabajo por delante. Y desde el principio estamos viendo cómo el mismo apóstol Pablo le está dando mandato, le está dando órdenes ministeriales para que él atendiera ya de por sí un lugar eclesiástico que era bastante difícil. Era hostil, era engañoso. Había mucho conflicto dentro de la iglesia. Había mucho desorden. Y Timoteo era aquel quien tenía que poner orden. Timoteo era aquella persona que Dios estaba usando por medio de lo que Pablo está escribiéndole, para que él atendiese las deficiencias de las doctrinas dentro de la propia iglesia. Así que vemos que él tenía que corregir estos desórdenes, porque había mucho desorden en la iglesia. Era Timoteo, quien también fue escogido para ello. Era también restaurar la sana doctrina, que estaba impidiendo que hubiera un legado de hombres y mujeres que sirvieran a Dios de una manera íntegra, de una manera bíblica. Era el recibimiento de esas falsas doctrinas de tales falsos maestros que no estaban enseñando bíblicamente la Biblia, la palabra de Dios. Timoteo también tenía por delante, como hemos visto, una labor bastante difícil. Era atender a las viudas en los asuntos sociales también. Era otro encargo que también tenía, que no le sería nada fácil. Sería otro conflicto que tenía por delante. Pero también mantener la limpieza en el grupo de ancianos. Ese era un trabajo que también Timoteo tenía por delante. Así que la única fórmula que nosotros vemos para poder combatir y contrarrestar todas estas hostilidades, la clave por excelencia es consérvate puro. Porque sin pureza no vas a poderlo hacer. Consérvate puro. Qué bueno sería, ¿no?, que esto retumbe en nuestras vidas individualmente. Conservémonos puros, puras, con este temor en nuestras vidas. Esto es lo que Pablo enseña con bastante fuerza a Timoteo. Había líderes que realmente habían pecado y estaban enseñando cosas que no eran bíblicas, esos falsos maestros que inclusive estaban dirigiendo la iglesia.
Mujeres con desórdenes grandes dentro de la iglesia. Eso era algo que estaba abundando en Éfeso, en la iglesia. Ministerios de personas que no tenían que tener ministerios. Abusos tocante, por ejemplo, al ministerio de lo que era atender a las viudas, donde habían viudas que querían sacar de ese dinero que tenía la iglesia para poder atenderlas que realmente no eran viudas. Por eso dice Pablo, las que en verdad lo sean. Era una manera en cómo también se enriquecían, de sacar provecho siempre para sus propios bolsillos. Eso siempre tiene que ver con la falsedad, con lo que no es genuino, con lo que no es puro. Así que nosotros vemos que lo que nos está enseñando el apóstol Pablo es algo que Timoteo tenía ese arduo trabajo por delante. Decía alguien que leí y lo escribí porque me gusta mucho, y mira cómo lo dice, creo que es algo muy importante. Dice que la iglesia que tolera a los ancianos que pecan para proteger su reputación en la tierra, dice que perderá su reputación en el cielo. No sé si lo hemos entendido bien. Pero dice que la iglesia que tolera a los ancianos que pecan para proteger su reputación en la tierra, perderá su reputación en el cielo. ¿Sabes? Esto es para todo cristiano. Es la iglesia. Es decir, la iglesia que tolera el pecado, ¿verdad? Que esto es lo que también es de manera generalizada para todos. La iglesia que tolera el pecado y no corrige el pecado porque le preocupa su reputación en la tierra, cómo le ven, cómo le consideran, dice que entonces está perdiendo su reputación. ¿En dónde? En el cielo. La cosa es, ¿dónde nos preocupa a ti y a mí más nuestra reputación? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Somos suficientemente maduros que cuando hacemos algo para el Señor no lo proclamamos a los hombres? Porque eso es madurez también, eso tiene que ver con integridad. O necesariamente cada vez que hacemos algo para Dios se enteran todos los hombres, no dejamos a nadie que nos entere. Eso es para los hombres, no tenemos nada, estamos desnudos otra vez. Pero cuando somos una iglesia madura, que vivimos con esa pureza, lo que realmente nos preocupa es que el Señor nos vea, nos atienda, nos reconozca. Él nos apremia y solamente Él. Así que Cristo mismo nos enseñó este principio tocante a la corrección de la iglesia o la disciplina de la iglesia, que es lo que está tratando Pablo. Y a mí me gustaría que fuéramos a un pasaje de Mateo capítulo número 18, para que veamos que no es algo aislado, que nosotros encontramos solamente aquí, sino que es un principio que Jesucristo mismo enseñó y que por ende el mismo apóstol Pablo está tomando también como una comparativa, como una similitud, una continuidad de estos principios de Jesús. Dice en Mateo capítulo número 18, y vamos a leer del 18 al 20, pero creo que es importante que tengamos el contexto porque todo en sí aportará algo. Dice en el versículo número 15, cómo se debe de perdonar al hermano, es el título que tengo en mi Biblia, y dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Un paréntesis aquí, con una pregunta. ¿No se trata solamente de ancianos, lo que estamos estudiando? No. Aquí no se trata solo de ancianos. Aquí está hablando de la iglesia en sí. Sin embargo, está usando los mismos principios de cómo también atender a una acusación de un anciano que ha pecado. Es el mismo. Deberíamos hacerlo de la misma manera, con los mismos principios y con la misma pureza, con la misma preocupación delante de Dios. Dice en el versículo número 16, mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo ¿a quién? A la iglesia. Es decir, dilo en público, repréndelos delante de ¿quién? De todos. Es lo mismo. Encontramos los mismos principios para aquellos quienes no se considere o no sea anciano, pastor u obispo. Es lo mismo. No te quedas excluido o excluida. Aquí estamos todos dentro.
Es como cuando hablamos de los requisitos para el pastor o requisitos para el diácono. De todas las características que estudiamos, ¿cuál es la que realmente una persona que no fuese obispo o no fuese diácono se pudiera excluir? ¿De cuál? De todas las características. Solamente las demás son todas iguales. Sin embargo, hay aquí un grupo de características que el apóstol Pablo ha puesto numeradas, pero son las mismas que tú y yo tenemos, todos por igual. A modo generalizado son las mismas. Algunos recuerdan, no, que el pastor es que no puede adulterar, es que no puede, ni tú tampoco, si eres cristiano, o no, cuanto menos no debes. No, solamente debe tener una mujer, ¿y cuántas tienes que tener tú? Es lo mismo, habla de esa pureza, habla de esos mismos principios que Dios demanda de tu vida, absolutamente de los mismos. Y eso mismo que se excluye, que es la enseñanza, también es la que más se va a juzgar. O sea que para muchos pudiera decir, menos mal que Dios no me ha hecho maestro. Porque si ya como soy voy listo, imagínate si encima me hago maestro, la que se me caería. Entonces lo que Dios trata es un asunto de pureza. Aquí habla de disciplina en la iglesia. Y dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y ahora es en el versículo número 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado ¿en dónde? En el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En uno de los talleres que estuvimos estudiando textos fuera de su contexto, no sé si recordáis, este fue uno de ellos. Muchas de las veces este es un pasaje que se usa para alentar a alguien, por ejemplo, que se reúnen tres, y para decir que la presencia de Dios está con ellos, usa este pasaje, fuera de contexto. No os preocupéis, que si somos dos o tres, Dios dice que está en medio de nosotros, y si no son dos o tres, ¿qué ocurre? ¿Que Dios no está? Y yo me pregunto, ¿y si yo estoy solo, Dios no está conmigo? Si Dios es omnipresente, ¿de dónde nos podemos nosotros esconder para que entendamos? Es un texto fuera de contexto, que se usa para una reunión de oración, que se usa para abrir una reunión, y aquí está la presencia de Dios, y contigo también a solas, si tienes el Espíritu Santo. No es el texto para avalar tal tipo de enseñanza. El texto tiene que ver con disciplina de la iglesia. El texto tiene que ver con corrección. El texto tiene que ver con el perdón. Eso es lo que nos está enseñando el texto. Por eso digo que lo que Jesús nos está enseñando en este pasaje es algo que a nosotros nos tiene también que preocupar por lo que nos está enseñando el apóstol Pablo tocante a este versículo que estamos estudiando. Lo que Pablo quiere que entendamos y lo que Jesús nos está enseñando también, paralelo con lo que venimos viendo, es que cuando se va a enfrentar el pecado en la tierra, cuando tú y yo nos confrontamos el pecado en la tierra, donde tú y yo estamos, se está actuando de acuerdo con lo que el cielo nos enseña. Cuando tú y yo estamos confrontando las situaciones que Dios demanda de nosotros, como la que Pablo está enseñando a Timoteo, y se enfrenta con esa pureza, con esa valentía, con esa integridad, se está actuando como el cielo enseña, como Dios nos está enseñando, de acuerdo con el cielo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesucristo mismo están en medio de ellos, dice, dando su aprobación a tal corrección de la iglesia. Esos dos o tres, cuando hablando que ahí estoy yo en medio de ellos, está dando la aprobación cuando se ha corregido bien ese asunto pecaminoso dentro de la iglesia. De eso está hablando el texto. Ahí estamos el Padre y yo. Eso es lo que dice Jesús. Yo estoy en medio de ellos. Yo estoy aprobando esa situación que han atendido de manera con un orden bíblico. Ha pasado el procesar de esa corrección punto por punto, como la propia Biblia enseña. Entonces dice, yo estoy en medio de ellos. Estoy aprobando, estoy con contentamiento. Tiene esa aprobación del cielo. Y esto es lo que tú y yo debemos nosotros de apreciar, de valorar, tocante a lo que Dios nos está enseñando. Como vemos que Pablo está enseñando a Timoteo, en un asunto que no era fácil, en algo que era difícil, en un arduo trabajo que tenía dentro de esa iglesia en Éfeso. Y Timoteo tenía sus limitaciones.
Y Timoteo tuvo sus problemas, sus debilidades. Y el consejo que vemos que Pablo le está dando es: aviva el fuego, Dios que está en ti. Avívalo. ¿Por qué Pablo enseña eso a Timoteo? Porque se estaba apagando. Claro que había un ministerio muy difícil, pero Timoteo olvidó por momentos que tenía que depender totalmente del cielo. Necesitaba el combustible del cielo que solamente provoca la santidad de Dios. Y a veces, si tú y yo no tenemos esto, estamos muy fríos, muy distantes de lo que es el centro de la voluntad de Dios. Así que, a modo de cierre o a modo de conclusión de lo que hemos visto en el versículo número 21, y viendo lo que nos está enseñando, que estamos siendo observados por el mismo cielo, donde está Dios, donde están sus ángeles escogidos, se requieren dos cosas importantes. Es lo que en sí ya concluye el texto. Y es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo, no solo para con Timoteo, sino a modo aplicativo también para con nosotros que somos su iglesia. El primero es guardar lo encomendado. O sea, guardar realmente lo que Dios nos ha encomendado y guardarlo sin prejuicios. Este es muy importante. Guardar lo que Él nos ha encomendado, como Timoteo tenía que guardar lo que Dios le había encomendado por medio del apóstol Pablo, pero sin prejuicios. ¿Cómo cambia el asunto cuando tú y yo guardamos algo en nuestros corazones haciendo prejuicios, o cuando tú y yo estamos guardando en nuestros corazones asuntos sin prejuicios? Este es el primero, en base a lo que tenía que ver con esa corrección de los ancianos, que gobiernan bien. Guardar este mandato sin prejuicios, sin juzgar, no juzgar las cosas de antemano. Y el segundo punto es no haciendo distinción o no haciendo diferencia, ser imparciales, no inclinarnos o tener ese favoritismo hacia uno o hacia otros, dependiendo si tiene un grado de reconocimiento, si es más importante, entre comillas, por supuesto, o menos importante, también entre comillas. Ser imparciales. Ahora, tú y yo no vamos a poder ser imparciales. Recuerda, porque para mí esto es lo más importante y tocante a mi propia vida. Si no nos conservamos puro, olvídate de lo demás. Ni entres a juzgar nada, ni a atender nada, ni a decir nada, porque estás acarreando castigo sobre ti mismo, según Pablo a los Romanos, capítulo 2. Ni se te ocurra, porque es peor. Asuntos para aquellos quienes están conservando puros, y Dios los está usando para corregir inclusive a ancianos, al igual que otros cristianos, pero aún ancianos, cuando están viviendo de esta manera. Cuando son conscientes de que hay un público del cielo, que como bien hemos visto es un acto solemne, que Dios mismo es el que por medio del Espíritu Santo, dice a Pablo, aún los mismos ángeles, me gusta como dice, escogidos. Ese es el público que está ahí sentado. Es el que está observando. Son esos testigos de lo que te estoy ordenando que hagas. Y si podemos llevarlo a cabo, delante de esos testigos, te puedo asegurar que no será por medio de las impurezas. Jamás. Ni los rencores, ni los odios, ni los celos, ni las envidias. Nada de eso es apropiado ni nos favorece para llevar a cabo esta ordenanza, esta orden que Dios está dando delante de sus ángeles escogidos. Por eso esto no es para todos. Sí es un reto para todos, pero a la misma vez no es para todos, porque eso depende de cómo tú y yo nos encontramos delante de este texto. Así que no debería inclinarse tal persona, ni siquiera ni al acusado, pero tampoco a quién, al acusador. Ser imparciales, no inclinarnos hacia ningún sitio. Eso solamente lo consigue la pureza en nuestras vidas. Por eso son las personas que Dios usa para ese tipo de reprensión a los ancianos, que se mantienen puros. Y lo mismo como no lo hará con aquellos que no se están manteniendo puros, porque debe de tener un ingrediente y es integridad, completo. Integridad ante tales asuntos que Dios está demandando. Me gustaría acabar con primera carta de Pedro. Creo que si hay algo que podemos
ver tocante a esa credibilidad de la cual Dios demanda de nosotros tocante a este mandato y obediencia también al mismo, a este mandato, es que en ti y en mí tengamos el deseo que empezamos diciendo, un deseo que tiene que ver con Dios y no con nosotros. Desear ser más como Cristo es anhelar ser menos nosotros mismos, es negarnos a nosotros mismos. Nadie puede ser más como Cristo a menos que se niegue a sí mismo. Es imposible. Porque el lugar en el cual tú y yo vamos a ser más como Cristo demanda más de lo que tú y yo somos. Y por tanto debemos ser menos como tú y yo somos para ser más como Él es. ¿Y cómo se hace esto? Dice Pedro en su primera carta, en el capítulo número 1, versículo número 15 y versículo número 16, versículo número 14, creo que podemos entender mejor. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Mira, es importante tener presente quién es el que te llamó a ti y a mí. A nosotros no nos ha llamado ningún hombre, ninguna iglesia, pastor, hermano, padre, sobrino, abuelo, institución. A nosotros nos ha llamado Dios, dice la Biblia, con un llamamiento santo. Con un llamamiento santo. Es como te ha llamado a ti y a mí. Eso es un grandioso privilegio. Eso es una honra que tú y yo no merecemos. Nos ha dado Dios ese llamamiento santo. Y dice aquí la palabra de Dios en el versículo número 15, como aquel que os llamó es santo. Y ahora hay aquí también algo que es un imperativo, es un mandato, es un hecho que debe haber en nosotros, es una orden. Si Dios nos ha llamado y el Dios que nos ha llamado es un Dios santo, ¿cómo es que tú y yo queremos ser santos? Si tú y yo queremos vivir en consonancia al llamamiento de Dios y por ende a su persona, ¿cómo es que entonces debemos ser nosotros? Santos en toda vuestra manera de... Y es aquí donde muchas de las veces tú y yo tenemos conflicto y problemas. A veces pensamos que el ser santo solamente tiene que ver con una etapa de nuestras vidas o solamente con ciertas circunstancias o momentos o áreas. Y cuando nosotros leemos y entendemos que lo que Dios demanda de ti y de mí es ser santos en toda vuestra manera de vivir, o ser santo en toda nuestra manera de vivir, como que pudiera pensar, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo es posible que yo pueda ser santo en toda mi manera de vivir? Si el pecado aún todavía mora en mí y en ti, ¿cómo es posible esto? Y claro está que no es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Es tener la continua dependencia de la persona del Espíritu Santo en nosotros. Como dice en Romanos capítulo 8, versículo número 13. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras ¿de qué? De la carne, viviréis. Viviréis. Es la única manera en cómo tú y yo podemos combatir nuestra carne y hacer morir nuestra pecaminosidad. Por el Espíritu, dice el apóstol Pablo. No es por ti ni es por mí. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos en el Espíritu, andaremos en el Espíritu, pensaremos en el Espíritu, anhelaremos en el Espíritu, tendremos una voluntad de acuerdo a la vida del Espíritu. Nos preocupará esa comunión y relación con este Dios santo. Porque escrito está, versículo número 16, sed santos porque yo, dice Dios, soy santo. Si tú eres mío, es lo que Dios está diciéndonos. Si tú y yo somos de Él, Él es nuestro dueño, si somos hijos y Él es nuestro Padre, no te tiene que costar tanto lo que es el texto. Debe de estar de manera natural en nosotros. ¿Reflejar a quién? A nuestro Dios. Claro está que en este procesar que tú y yo tenemos hasta la glorificación nos encontramos en un proceso de lo que es la santificación. Es algo progresivo, donde Dios está haciendo en nosotros todos los días a través de una obra del Espíritu Santo.
Pero si en ti en mí no está, como Pablo enseña a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo número 7, donde nos está enseñando, por tanto, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Y qué más? Perfeccionando la santidad y, como hemos empezado, en el temor de Dios, pureza. A mí la pureza me habla de integridad, de verdadero hijo en la fe, como decía Pablo a Timoteo y también llamaba a Tito, verdadero hijo en la fe, con realeza, siendo de verdad, siendo verdaderos hijos. Es lo que el texto también nos enseña, y es la única manera en como también tú y yo somos llamados a poder llevar a cabo esta orden, una orden, como hemos dicho, que tenemos por la palabra escrita que Pablo dio a Timoteo por el Espíritu Santo, con un público peculiar, no siendo usual las Escrituras ante este mandato para con la iglesia, para con nosotros, con un acto solemne porque lo demanda el mismo texto. ¿Cómo es que tú y yo vamos a tomar esa conciencia de lo que realmente Dios quiere contar con nosotros para ello? Que Dios nos ayude, ¿no?, a apreciar estas cosas que realmente a veces olvidamos o no apreciamos, y empieza a ocupar otras cosas en nuestros corazones, porque lo que Dios tiene para con nosotros ni siquiera nos preocupa, ni siquiera toma lugar en nuestras vidas. Eso es lo triste. Pero el día se acerca, el tiempo hay que redimirlo, hay que comprarlo, el tiempo. El tiempo, mira, cuando tú y yo decimos es que no tengo tiempo, como a veces se escucha, ¿no?, y algunos se justifican, es que no tengo tiempo para buscar a Dios. ¿Sabe lo que tú y yo estamos diciendo si decimos esto? Es que Dios no me preocupa lo suficiente como para yo negarme a algo que estoy haciendo y ponerme a ¿qué? A buscarle. Eso es lo que significa. Es que yo no amo suficientemente a Dios como Él demanda de mí. Es que a mí no me preocupa tanto Dios. ¿Y quién se ha pensado Dios que es para que demande de mí tiempo? Eso es lo que decimos sin darnos cuenta, pero es lo que decimos. No tengo tiempo para esto, pero tienes tiempo para otras cosas. Y te puedo asegurar que no tiene que ver nada con el tiempo del trabajo, con el horario laboral. No tiene nada que ver. Sobran muchas horas, y ya hicimos una vez los cálculos. Pero cuando decimos que no tengo tiempo para Dios, es lo que estamos diciendo. No me preocupa suficientemente Dios a mí para negarme y ponerme a buscarle. No es tan importante Dios para mí. No merece tanto mi atención. Tengo otras cosas, otros hobbies, otros socios, otro tiempo para mi carne, pero no para Dios. Eso es lo que decimos. ¿Y no será que debemos de detenernos y rogar a Dios que nos atraiga, que nos seduzca nuevamente en nuestros corazones? Para que realmente veamos la verdad de quién, como dice el Cantar de los Cantares, atráeme, hablando a su propia iglesia, donde ha sido atraída por el amor de Cristo, por el amor del esposo, por el amor del novio, y en pos de ti correré, te seguiremos. Que Dios siga atrayéndonos, seduciéndonos con el amor que solamente Él tiene como nadie, con ese amor incondicional, con ese amor puro, pero que el resultado de esa atracción tenga que ver con un seguimiento, con ir corriendo tras de Él. En tras de ti, dice, correremos, viviremos, andaremos. Que Dios nos ayude a ver lo que realmente muchas veces no estamos viendo. Amén.